Queremos determinar el segundo derivado de la función dada f de x es igual a la raíz cuadrada de 6x más 1. Para determinar el segundo derivado de la función, encontraremos el derivado del primer derivado. Para determinar el primer derivado, necesitamos reconocer que tenemos una función compuesta, así que nuestra interfunción de 6x más 1 igual a, así que estaremos aplicando la regla de potencia extendida, que incluye la regla de cadena para encontrar el primer derivado. Cuando tenemos una raíz cuadrada, el índice es 2 y podemos pensar en esto como la cantidad 6x más 1 a la primera. Así que ahora podemos reescribir esta función como a la potencia de 1, 2. Y así que dejamos u igual 6x más 1. Sabemos que u' es igual a 6. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar el primer derivado. F' de x va a ser igual al derivado de u al 1, 2, que será 1, 2. U al 1, 2, 1 igual menos 1, 2 y en lugar de escribir u, escribiremos 6x más 1x u' y ya decimos u' igual 6. Y desde 1, 2 por 6 es igual a 3, tenemos 3x la cantidad 6x más 1 a la potencia menos 1, 2. Ahora, este es nuestro primer derivado, pero nuestro objetivo es determinar el segundo derivado. Y aviso, nuestro primer derivado es también una función compuesta donde la interfunción sería igual a 6x más 1, tan otra vez igual 6x más 1. Y ahora podemos reescribir esto como 3 u al menos 1, 2. Ahora es en la forma en la que podemos encontrar el derivado del derivado. ¿Cuál es el segundo derivado? Así que el segundo derivado será igual al derivado de 3 u al 1, 2, que sería 3x menos 1, 2x u al menos 1, 2, 1 igual menos 3, 2. Pero otra vez es 6x más 1x u' y otra vez prime es 6. Así que es nuestro segundo derivado de la función dada. Pero no queremos dejarlo en este formulario. Tenemos 3x menos 1, 2 por 6 igual menos 9. 6x más 1 al menos 3, 2. Pero para hacer este exponente positivo, podemos pensar en esto como superior a 1. Entonces, si trasladamos esta cantidad al denominador, el explosivo será de más 3, 2. Así teníamos menos 9 la cantidad 6x más 1 aumentado a la potencia 3, 2. Y esto es normalmente como el segundo derivado. Se expresaría, pero desde que la función original fue en forma radical podríamos reescribirla en forma radical. Vamos adelante y muestre lo que se vería. Tenemos menos 9 la raíz cuadrada de la cantidad 6x más 1 a la tercera potencia, que simplificaría. Desde que tenemos tres factores iguales debajo de este radical, podemos reescribir esto como menos 9 la cantidad 6x más 1. X la raíz cuadrada de 6x más 1. Y lo último que puedes ver es que sabemos el número debajo de la raíz cuadrada. Tiene que ser positivo, por lo que podría haber valores absolutos alrededor de la cantidad 6x más 1. Y en caso de que necesite más explicación de lo que pasó aquí, recuerde 6x más 1 igual u. Entonces, si tuviéramos la raíz cuadrada de u a la tercera, tendríamos tres factores de u, así que aquí hay un factor cuadrado perfecto, que se simplifica a la raíz cuadrada de u. Pero otra vez tiene que ser positivo porque esta radicanda tiene que ser positiva. Así teníamos el valor absoluto de ux la raíz cuadrada de u, que tenemos aquí usando 6x más 1 para u. Tan otra vez, este último paso aquí no puede ser necesario. La mayoría de los libros de texto probablemente lista este segundo derivado, pero es verdad que podría expresarse en este formulario aquí en forma radical. Espero que hayas encontrado esto útil.